¿Cómo les va? Yo ando a salto de mata. Adiós. Todavía no. Tuvimos, seguramente ustedes registraron esta detención por parte del Grupo de Proyectos Especiales de la Fiscalía. Una detención en flagrancia con estos dos detenidos que tenían secuestrados a 6 colombianos en Ciudad Juárez. Estos colombianos habían, por decirlo así, comprado su paquete en $7,000 con la gente que se dedica al tráfico de personas para ser internados a los Estados Unidos. Una vez que llegan y hacen contacto con quienes habían comprado ese servicio, por llamarlo de alguna forma, los llevan a la X, les dicen tienen que caminar este camino, y ahí surgen otras personas de entre las malezas que había ahí, los detienen, los llevan a una casa de seguridad, se realiza la investigación inmediatamente porque se reciben reportes de embajadas, etcétera, y logramos la detención de estas 2 personas. Fíjense, estas 2 personas, los detenidos, Leonel Torres Orduño y Jesús Armando Vázquez Romero, que se encontraban en el domicilio con estas armas y con ese equipo táctico, y que seguramente están prestando su servicio para el grupo del crimen organizado que se está dedicando a este tipo de actividad. Resulta que también ellos fueron migrantes de Oaxaca y llegaron hace 3 meses a Ciudad Juárez y los pusieron a trabajar en eso, les comenzaron a pagar y ya se dedicaban, ellos que habían sufrido precisamente eso, haciendo lo mismo que por lo que estaban ahí, ¿no? Entonces, debo decirles que la investigación aún no concluye. Estamos sobre la pista y ya tenemos datos que nos van a llevar a ellos de los jefes de quienes encontramos en esa casa de seguridad y estos detenidos. Porque lo importante pues, es ir arriba hacia donde podemos lograr detenciones que verdaderamente inciden en una disminución de este tipo de cosas que están ocurriendo en Ciudad Juárez y que están haciéndolo con la gente que viene migrando. Yo creo que también nos enteramos de este asunto de Satebó. Es un asunto que se dio en la madrugada del domingo, en donde 2 mujeres pierden la vida en un atentado, en donde lo que se encuentra cuando llegan las autoridades primero respondientes son 2 vehículos, uno en donde estaban las 2 mujeres muertas, y otro atrás en donde se encontraron armas, una arma, una escopeta, una R-15 creo, una R-15, cartuchos, etcétera. Y cuando se analiza la escena, pues se observa con claridad que venían juntos las 2 camionetas. Pues nadie va y realiza un ataque y deja las armas ahí. Estamos profundizando en la investigación porque esto tiene que ver con eventos que se habían desarrollado en contra del esposo de una de las personas victimadas, de una de las mujeres victimadas. El esposo era presidente seccional de la localidad, había sufrido un atentado y por ahí alguien que le hicieron llegar a un medio de comunicación un video de una fiesta previa a los acontecimientos donde personas vinculadas a este sujeto, al esposo de la Hoyoxisa,
pues estaba con armas de alto poder ahí haciendo alarde de este tipo de situación. Tenemos en estos momentos investigando a un joven de 18 años que está hospitalizado en la ciudad de Parral por las heridas sufridas con eso, y desde luego vamos a tomarle declaración al esposo de la víctima, de una de las víctimas del homicidio, y creemos que eso nos va a esclarecer perfectamente qué es lo que ocurrió, quiénes pudieran ser los probables responsables, etcétera. O sea, este asunto tiene pues antecedentes que lo vinculan con las actividades del crimen organizado. Adelante, por favor. En Juárez detuvimos a esta persona en flagrancia y nos topamos con este decomiso de fentanilo en estado puro, no en pastillas, en polvo, con un valor aproximado en el mercado de $27,000, lo que se le encontró de fentanilo. Ya se turnó a las autoridades de la Fiscalía General de la República, como es... él es ciudadano americano. La detención fue en Juárez. Pues también estamos haciendo contacto con las autoridades norteamericanas a ver qué hay de eso. Se trata de un norteamericano, él es ciudadano norteamericano. Y lo interesante es que no habíamos encontrado fentanilo en ese estado, o sea, en polvo, no en dosis a través de pastillas, y seguramente la Fiscalía General de la República concluirá con las investigaciones de este asunto. Fue otra detención en flagrancia con aseguramiento de cristal, la cantidad que ustedes ahí ven, también en Ciudad Juárez. Estos dos sujetos son de Michoacán. Y últimamente se nos ha estado presentando que nos estamos deteniendo gente de Michoacán en este tema de estupefacientes, etcétera, y de distribución. Como ustedes saben, tuvimos la lamentable noticia de que uno de los elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública fue ultimado a balazos por un grupo armado de la empresa, este grupo criminal que opera fundamentalmente en la frontera. Y hoy tenemos todos estos detenidos vinculados con el ataque a ese policía. La detención la hacen los elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Lo interesante es que uno de los sujetos tenía órdenes de aprehensión por homicidio también, por dos acontecimientos relacionados con el delito de homicidio. Ya está haciéndose la tramitología correspondiente y bueno, es una detención importante, no solo porque esta persona tenía dos antecedentes relacionados con el delito de homicidio, sino porque nos van a conducir en las investigaciones a muchos otros datos que nos van a permitir dar un golpe todavía más certero a la empresa. Hablo de domicilios, de muchas cosas que van a salir de la investigación y que ya se están trabajando. Esta fue una detención en colaboración con Interpol. Extraoficialmente se trata de Jesús Alexis, que es integrante del grupo criminal Gente Nueva del Tigre. Y no sé si recuerden ustedes este asesinato de Salma, allá en Delicias. Pues les informo que el día de ayer logramos ya la sentencia de este individuo. Está nada más pendiente la individualización de la pena. Ya fue declarado culpable y únicamente se espera la audiencia en donde se le va a individualizar la condena que tendrá que pagar por el delito de homicidio de esta persona. El día de ayer, en la ciudad de Chihuahua, en un hecho que no es muy frecuente, una camioneta de valores que transporta efectivo y que se encontraba surtiendo un cajero automático de un centro comercial fue asaltada
por un grupo de personas privando de la vida a uno de los guardias de la empresa que se encontraban, repito, surtiendo el cajero automático que se encontraba en ese centro comercial de dinero. El otro está grave, en estado grave, lo reportan, pero estable. Todavía no pudiésemos tener la certeza de qué es lo que puede ocurrir con su salud. Y ayer mismo, después de los acontecimientos y después de hacer una investigación con cámaras, etcétera, caen 4 personas, incluida una menor de edad, vinculadas fundamentalmente al auxilio del asalto. Esto nos está conduciendo a desenredar toda la madeja. No me quiero adelantar porque estamos en un proceso muy delicado en estos momentos de la investigación, pero sí les puedo asegurar que ya tenemos prácticamente desentrañado qué ocurrió, quiénes intervinieron, quiénes dispararon, pero estamos en un proceso que nos va a conducir a la captura todavía de más personas. Entonces no me voy a adelantar mucho con estos hechos. Sí les digo que desde el mismo día de ayer se aseguraron 2 vehículos a estas personas, se les encontró cierta cantidad de dinero, porque por esa colaboración habían recibido ellos una cantidad muy inferior, por supuesto, al monto de lo que se reporta como robado, que son aproximadamente 2,5 millones de pesos que estaban ahí. Pero bueno, ya se recuperó parte de eso que les habían dado a estas personas que están involucradas en eso. Adelante. ¿Es cuánto? Como siempre me pongo a su entera disposición. Para que hagan preguntas y respuestas ahorita, por favor. ¿Quién va? Fiscal, sobre los hechos del caso de Satebo, no sé si tengan, bueno, menciona que hay vínculos con la delincuencia organizada, pero no sé si nos puede confirmar si el presidente seccional está directamente vinculado. Estamos investigando, vamos a tomarle declaración. No quisiera adelantar hipótesis, pero todo indica, hasta por la forma de comisión del delito, que se encontró ahí. Venían armados quienes iban y fueron emboscados. Hay una persona herida en Parral. Entonces creemos que vamos a desentrañar ese asunto y que está nada más es tomarle las declaraciones correspondientes a quienes tenemos que hacerlo para poder determinar qué grupo delictivo pudo haber sido el responsable de estos hechos, etcétera, qué antecedentes había. Sí hay el antecedente de que esta persona, el esposo de una de las occisas, había tenido un altercado y un atentado de parte de uno de los grupos criminales que operan en la zona. Entonces seguramente pues ahí hay mucha información que nos va a servir para esclarecer estos hechos. Fiscal, con relación al asalto del camión de valores, nada más establecer, estas personas detenidas entonces no estaban en el lugar de los hechos. Sí estaban. Sí estaban ahí. Sí, o sea, para no entrar en muchos detalles, Terry, porque estamos, te digo, en un proceso ahorita muy delicado, esas personas colaboraron en torno a los acontecimientos. Ayudaron a los asaltantes. Exactamente. Okay. Exactamente. Y pues se había organizado algo de logística, ¿no? ¿Quién los iba a ir a recoger? Vayan ustedes a saber. Pero hay una vinculación directa con los hechos y estas personas en relación a el homicidio, etcétera. Y en ese sentido, cuando me explicaba hoy el fiscal Zona Centro, cuando se comete un homicidio con violencia y con previa organización, todos son responsables del homicidio, Ok. O sea, entonces, tenemos que hacer una integración muy bien y a detalle de todo lo que ocurrió, pero vamos, te puedo asegurar, en la ruta correcta para prácticamente establecer con toda claridad
quiénes son los responsables de lo que ocurrió. ¿Y la participación de la menor, qué vínculo tiene o si es familiar? No quisiera adelantarme, te repito, están ahí porque tienen una vinculación directa con los hechos. Perfecto. ¿Cuál fue el monto económico que recibieron? El monto económico que No podría determinarte, lo que sí es que sí se encontró una cantidad de dinero en su poder. Fiscal, también preguntarle, esta madrugada se reportó un enfrentamiento en la zona del distribuidor San Jerónimo Malayuca, reportando. Específicamente en la caseta. En la caseta, de 4 Fue personas en vida. aproximadamente a la 1 de la mañana, fue el día de hoy. Hay 4 personas muertas, 2 en la caseta, uno es el encargado de la caseta, el otro es un individuo presumiblemente vinculado a un grupo del crimen organizado, que querían ingresar a la zona del valle por la vía de la caseta. Se encontró otro cuerpo en las inmediaciones y otro posteriormente. Hay 4 vehículos, creo, también en la escena. No hay armamento y todo indica que se trata de un ingreso que quisieron hacer miembros de un grupo del crimen organizado a una zona que ha sido controlada durante muchos años por otro grupo del crimen organizado. Y tenemos datos también que nos van a conducir a eso, porque ahorita estamos investigando a alguien que probablemente estuvo en el lugar de los hechos ahí. No hay detenidos todavía. ¿Detenidos no? No hay detenidos, pero estamos trabajando en eso. Gracias. Y te digo, fundamentalmente fue eso, en determinar incluso también quién privó de la vida al guardia. O sea, hay un guardia y otros 3 sujetos que sí, evidentemente, estaban tratando de ingresar a aquella zona. Lo que sí resulta importante destacar es que esto nos va a obligar, porque ya son muchos los acontecimientos en esa zona, a tener que tener un destacamento permanente de la autoridad federal y de la local en esa zona. Porque es una zona de mucho trasiego y donde se han venido presentando acontecimientos durante los últimos meses relacionados con la actividad del crimen organizado. ¿Este enfrentamiento entre qué grupos fue? Fundamentalmente suponemos que de la línea y de Sinaloa. Fiscal, el día de ayer se dio a conocer un aseguramiento importante de objetos ilegales y de droga en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez. ¿Cómo van las investigaciones en contra de elementos del sistema penitenciario por precisamente irregularidades? En estos días va a haber una audiencia relacionada con eso, que tiene que ver con las investigaciones que se realizaron por parte de Fiscalía relacionadas con los hechos del 1 de enero, en donde se presentó el motín que ya todos ustedes conocen y la fuga, etcétera. Relacionados con esta nueva intervención que está haciendo la Secretaría Estatal de Seguridad Pública en el Cerezo número 3, y que hemos estado siguiendo a detalle porque la Secretaría ha informado puntualmente cómo va descubriendo las cosas, pues tendrán que hacerse nuevas investigaciones. El asunto es que hoy la Secretaría, a tiempo, haciéndolo con mucha diligencia, en cuanto surgen los problemas los está atacando. Es muy complicado lograr el control de un penal como el de Juárez, que prácticamente se había venido manejando durante muchos años con un autogobierno perfectamente establecido. Y recuperar el control y asegurar que la gente no esté cayendo en escenarios de corrupción, etcétera, pues implica lo que hoy está haciendo la Secretaría. Esta segunda intervención que se está haciendo en el Cerezo de Juárez se hace prácticamente a 6 meses de que se hizo la primera de las intervenciones. Y así va a continuar. O sea, el asunto es no dejar que cualquier actividad ilícita o cualquier cuestión que se esté presentando en el Cerezo la dejes acrecentarse por no intervenir. O sea, siempre va a haber problemas en los cerezos. El asunto es no dejarlos crecer, intervenir a tiempo y tomar las medidas correctivas. Seguramente derivado de lo que se ha venido encontrando con esta intervención, tendremos que integrar una averiguación para dar con los responsables de esos hechos. ¿Y la audiencia que nos comenta en contra de cuántas personas se va a realizar? Es de 3 o 4 personas, funcionarios públicos, vinculados y responsables
a parecer de la Fiscalía de los acontecimientos en Juárez. ¿Se trata también de directivos o subdirectores? Se trata de directivos. Fiscal, en la sierra ha habido tala ilegal de árboles, así como también quema ilegal. ¿Qué avances hay en los detenidos y qué acciones se están tomando precisamente para que... Ahí tenemos un grupo conjunto que viene operando prácticamente desde inicios del año, que lo conforma básicamente Sedena, Guardia Nacional, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y gente de la Fiscalía, coordinados en lo operativo y en lo jurídico por autoridades federales relacionadas con el tema, que es esta dependencia federal encargada de la ecología. Y lo que pasa es que como le han cambiado tanto de nombre, pues, ella está Profepa, etcétera, ha habido, yo aquí he reportado detenciones relacionadas con la tala ilegal, decomisos y aseguramientos de vehículos que se utilizaban para eso. En la próxima les traigo un reporte de los últimos acontecimientos del grupo operativo. Se reúnen periódicamente y están tomando acciones en relación con las denuncias que la propia gente, los propios ejidatarios formulan. Es un asunto muy complejo, Ya no solo están involucrados delincuentes que se dedican o que tienen cuyo principal giro la delincuencia. Ya hay muchos ahí involucrados, autoridades, etcétera. Adelante. Sí, la corrupción y la impunidad hacen mucho daño a la población. Sí. ¿Qué tanta corrupción se encontró en la Fiscalía? Si se consignaron algunos elementos, ¿cómo está el asunto y qué se está haciendo para la impunidad? Nosotros tenemos una Fiscalía que se encarga total y absolutamente de esos asuntos, es la Fiscalía de Control, que preside el fiscal Flores Carrete. Permanentemente estamos haciendo investigaciones en torno a fundamentalmente las quejas que los propios ciudadanos presentan en contra de cualquier servidor público de la Fiscalía, sean agentes de la ministerial, ministerios públicos, peritos, analistas, quien sea. Le voy a pedir en la próxima reunión al licenciado Flores Carrete nos venga y nos exponga cómo van y cuántos asuntos se han revisado a partir de que nosotros nos hicimos cargo de la Fiscalía, para que puedan tener ustedes una idea de la actividad que se está realizando. Pero esa tarea es fundamental y permanente en la Fiscalía. A veces no se da tanta publicidad a ello, pero todos los días hay reportes, incidentes, quejas que tienen que ser atendidas y que permanentemente traen como consecuencia incluso la vinculación a proceso de varios elementos de la propia Fiscalía, después de hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Perdón. El hackeo a pensiones civiles del Estado, que tuvo con bastantes problemas. Este fin de semana nos dimos cuenta de que la unidad de vehículos robados también tuvo un problema en el sistema, debido a que reportes de robo no salían como que se hubieran hecho el reporte de robo. Es el asunto ese que publicaron ustedes, ¿no? Relacionado con el robo de un vehículo. Sí. Estamos investigándolo. Si hay hackeo, entonces en la Fiscalía también. Yo no tengo reportes de hackeo en Fiscalía. No, es que es hackeo en pensiones y un robo en la policía. En Fiscalía no. Y vamos a investigar esos que tú señalas. Y lo vamos a hacer incluso en base a lo que ustedes señalaron puntualmente en la nota. César, también los resultados con tu llegada a la Fiscalía, ¿podrá haber en la próxima un avance y la medición? ¿Cómo? Sí, y últimamente, a veces, pues, no se tiene esa percepción, pero tenemos 4 meses a la baja en homicidios, pero además de manera importante. El asunto es que si tienes un acontecimiento relevante, esa percepción es la que se te queda, pero cuando haces el análisis estadístico te das cuenta que vamos a la baja.
Habíamos comenzado el año con un incremento muy importante en el número de homicidios en relación con el 2022. Y nos fuimos emparejando. Hay que recordar que ese mes solo con los acontecimientos de Juárez tuvimos 40 muertos. Solo por un hecho, ¿no? Entonces hemos venido recuperándonos. No es cuestión de la casualidad. Hay operativos permanentes tanto del gobierno federal como el nuestro, tratando de patrullar, de vigilar, de hacer labor de inteligencia. Y fundamentalmente se nos están presentando hechos que tienen que ver con ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado. Eso sí es más complicado resolverlo, porque es un enfrentamiento entre ellos, ¿me explico? Que tenemos que investigar, tenemos que dar con responsables, pero que implica una mayor dificultad. Sí, y también hay que decirlo, un menor impacto social. Pues también es un hecho. Adelante. Sí, volviendo al tema de los autos robados, entonces nos comentaban que estaba caído el sistema, que por eso no podían haber subido algunos acontecimientos o reportes de robo de vehículos. Eso quiere decir que pues no hay un seguimiento pues de parte de la Fiscalía en ese sentido. No, sí lo hay. Y hace poco presenté los datos y hace poco me presentaron unos datos, no los traje, pero hay una efectividad del 66% en recuperación de vehículos robados en la ciudad de Chihuahua. Fue el dato que me pasó Fiscalía Centro. ¿Pero sigue caído el sistema? No tenemos caído el sistema. Y déjalo checo. Fiscal, ¿qué información nos puede dar acerca del proceso judicial que está en curso y un comentario acerca de los hechos ocurridos hace casi un año en lo que se llamó el Jueves Negro, una serie de ataques en Ciudad Juárez donde también perdieron la vida 4 compañeros de los medios de comunicación? Tenemos audiencias que están relacionadas con funcionariado responsable de algunos de los hechos de ese Jueves Negro. Y tenemos una línea de investigación que estamos desarrollando y que nos está conduciendo a los perpetradores de esos homicidios. En esos eventos, tuvimos la oportunidad de tener acceso a una de las placas de los automóviles que participó. Es lo que les voy a decir y estamos investigando en eso. Próximamente vamos a realizar cateos, etcétera. Muy probablemente algunos de los responsables no se encuentren en la entidad, seguramente huyeron de inmediato, pero sí tenemos una línea de investigación relacionada con los directamente responsables del asesinato de los 4 periodistas y de las personas del Peter, ¿cómo se llama? ¿La pizzería? De Little Caesars. Acuérdense que fueron 2, los periodistas que se encontraban haciendo propaganda relacionada con una empresa, en un programa especial, y la gente que estaba en el Peter Paper Pizza. Sí hay líneas de investigación, sí tenemos ubicados vehículos, etcétera, pero no hemos podido dar exactamente con los responsables de eso. Pero sí tenemos una idea clara derivada de las averiguaciones de quiénes son los que perpetraron estos acontecimientos y que estaban siendo piloteados, como todos ustedes recordarán, por personas que se encontraban internas en el Cerezo. Fue la primera que hizo Neto, el Neto, que después en enero se fuga y que después encuentra la muerte a manos de la propia policía ministerial cuando van por él. Entonces, bueno, en ese sentido, si hay eso, hay vinculaciones a proceso de funcionarios del Cerezo que estaban siendo señalados como responsables de haber dejado pasar armas, etcétera, no sé si recuerdan, y yo les puedo traer todos esos detalles en la próxima con mucho gusto, pero sí hay eso. Adelante. Fiscal, en el caso del ataque de los agentes estatales en Juárez, para saber si era dirigido en contra de estos elementos o por qué se les atacó a ellos en particular y cuál es la información que se tiene sobre la razón de los ataques. La información que tenemos es que fue total y absolutamente dirigido. Total y absolutamente dirigido.
Y con estos detenidos, pues vamos a tener todavía más información relacionada con eso. Lo importante es que rápido se pudo actuar, que tenemos a quienes estuvieron directamente responsables ahí, que uno de ellos incluso está con otras 2 órdenes de aprehensión por el mismo delito de homicidio, y que tenemos a menos gente de este tipo en la calle haciendo daño. Fiscal, nada más para aclarar en 2 temas que nos comentó. En el caso del feminicidio de Salma, ¿cuánto es lo que está pidiendo el Ministerio Público como pena? La máxima. La máxima. Y en el caso del sujeto que fue detenido con fentanilo puro, ¿se tiene una estimación o una idea de cuál era el destino que tenía esta cantidad de droga? Es una investigación que ya está en manos de la Fiscalía General de la República, porque este es evidentemente un delito federal. La detención la hacen los elementos de la Policía Investigadora Estatal, de la agencia, pero inmediatamente ustedes saben que tenemos el deber de remitir y poner a disposición de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General de la República, al detenido y a la droga. Pues pregúntenle al fiscal cómo va el asunto, al fiscal federal, que además siempre tiene disposición de atender a la gente, es un tipo muy afable y no. Bueno, pues allá. A mí siempre me atiende muy bien. A mí siempre me atiende muy bien. Bueno, pues es que hay que ir por él a Juárez, ¿no? Acuérdense que la delegación de la Fiscalía General de la República, a partir de ciertos hechos que tuvieron pues mucho impacto en la opinión pública relacionados con el crimen organizado, se trasladó de la ciudad de Chihuahua a Juárez. Y ya no se ha regresado. Pues a lo mejor les dificulta a usted, pero los de Juárez sí pueden entrevistarlo. Allá con su corresponsal, díganle cómo va. La audiencia de los elementos del sistema penitenciario, ¿qué es? ¿Audiencia inicial o de vinculación? Es, creo que audiencia inicial y va a ser los próximos días. Yo les hago llegar la información. ¿De los asaltantes de Tecno han sido identificados con algún tipo criminal? No, fíjate, eso es un dato interesante. No tenemos elementos que nos permitan llegar a concluir ni siquiera de forma inicial que se trató de personajes del crimen organizado. Se trata sí de delincuentes, pero no con una vinculación a grupos del crimen organizado que todos conocemos operan en las principales ciudades del estado. Señor fiscal, en torno al tema de los migrantes, ¿tiene usted estadística de cuántos casos de secuestros han estado realizando en los últimos meses, particularmente con este modus operandi en contra de los migrantes? Mira, tener un dato estadístico así preciso resulta complicado. Voy a explicar por qué. El modus operandi de ellos es prácticamente así como un secuestro express. Entonces, muchas de las personas migrantes, sobre todo las extranjeras, que son engañadas por el pollero o por la persona que les dice es tanto para pasarte del otro lado, muchos, desafortunadamente, las familias logran dar la cantidad y se van. No tenemos reporte, por ejemplo, de que estén provocándoles daño, no tenemos reportes de homicidios, de que hayan matado migrantes porque no dieron o no obtuvieron de parte de los familiares la cantidad que estaban solicitando. Entonces muchos o la mayoría muy probablemente ni siquiera están siendo reportados. Lo ven ellos a lo mejor como parte del costo total que tiene su internación a los Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que en la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Proyectos Especiales, tenemos una altísima detención de este tipo de sujetos. Esto que les narré de Ciudad Juárez, en donde rescatamos 6 colombianos, es prácticamente labor cotidiana de la Fiscalía de Proyectos Especiales, que tiene bajo su responsabilidad el secuestro y la extorsión. También les prometo un reporte de cuántos detenidos hemos tenido relacionados con este tipo de secuestros. Y te digo, hay una cifra negra importante, porque muchos lo que quieren es pasar el trámite y decir, bueno, ya les di el dinero que quieren, intername, y muchos son internados.
pero hay evidentemente una colusión entre quienes ofrecen el paquete inicial de yo te cobro tanto para pasarte allá, y las personas que a esos mismos los secuestran, los aseguran en una vivienda y comienzan a chantajear y a extorsionar a sus familiares para que manden dinero. De hecho, la mayoría de las capturas que hemos podido realizar en esta materia es dándole seguimiento a los depósitos bancarios que los familiares hacen a determinadas tarjetas. Y ellos le solicitan a gente a veces común y corriente, préstame tu tarjeta para hacer unos depósitos. A veces ni siquiera la persona a la que le hacen los depósitos está enterada, obviamente recibe una cantidad, pero el próximo miércoles les tengo los datos. Sale. Fiscal, buenas tardes. Disculpe, con la visita de Amnistía Internacional reclaman que sigue habiendo impunidad en todos los feminicidios que ellos reportaron desde hace 20 años. ¿Se reunieron con personal de esta organización? ¿Qué reporte les dieron? Yo no me reuní, ni tuve un requerimiento de parte de esta organización. Mira, y esto me consta, la FEM está constantemente presentando resultados en materia de feminicidios y de delitos de este tipo. Nada más hoy les acabo de presentar una sentencia de un homicidio del 2019 que llevó pues un proceso largo. Acuérdense que además el proceso se retrasó porque el homicidio, los hechos fueron en el 2019 y tuvimos 2020 y 2021 de pandemia, retrasó todo esto, entonces muchos asuntos se rezagaron, pero están concluyendo en una sentencia. Yo creo que la mayoría de los asuntos, hablo de los últimos tiempos, han sido resueltos en un porcentaje muy alto por la FEM. Sí es cierto que a lo mejor en homicidios de hace 20 años o más existe un grave rezago, pero también hay que decirlo con toda claridad. La dificultad de poder después de tanto tiempo hacer una investigación medianamente seria que te pueda conducir al esclarecimiento de esos hechos, muchas veces resulta muy complicada porque la mayoría de los indicios y de las pruebas que pudieses presentar están prácticamente desvanecidas. Déjame checar cómo está ese asunto. Yo no tuve contacto con gente de Amnistía Internacional, no fui requerido, lo hubiera hecho con mucho gusto, pero nosotros vamos a seguir trabajando en eso. Y hoy les presenté una sentencia, prácticamente siempre les estoy presentando resultados de homicidio doloso, de ese tipo de delitos de gran impacto, porque creo que son los resultados importantes, ¿no? No les voy a venir a presentar a cuántos hemos agarrado por robo. Pero si hay interés, yo creo que de la opinión pública es, oye, hay muchos homicidios, bueno, pues también hay muchas sentencias, muchas vinculaciones a proceso por el delito de homicidio. Solo en esta presentación creo que les presenté 6-7 de las relevantes. ¿Estamos? Señor fiscal, si nos puede dar el estatus que guarda una carpeta de investigación en la ciudad de Ojinaga donde se registró un atropello por muerte de la persona. Se presume que es un funcionario de bienestar y del partido Morena. ¿Sabe si ya se libró orden de aprehensión o en qué estatus se encuentra? No tengo el dato, ahorita te lo hago llegar a tu teléfono. No tengo el dato. Algo no relacionado con lo que me dices que se trataba de un funcionario pero sí algo escuché en Ojinaga relacionado con un atropellamiento. Ahorita lo checo y te lo hago llegar a tu celular. Acabo tengo tu contacto. Muchas gracias. Déjenme ir a Palacio porque tengo reunión de gabinete. Muy bien. Pendiente.